Sí, vamos a ver. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el día 29, es decir, la situación de cierre del de los primeros 3 trimestres con respecto a número de hipotecas constituidas y el valor de las hipotecas constituidas, que se calcula precio medio de la hipoteca multiplicado por número de hipotecas constituidas. Bueno, lo primero de todo, el número de hipotecas constituidas ha caído, es decir, con respecto al mismo trimestre, hasta el total de los 9 primeros meses del año pasado, un 17%. ¿Es problemático esto? Es muy problemático, pero es que lo que no dicen esas cifras es desglosada por meses, es que hemos ido pasando. Es decir, en el primer trimestre, que cae un 5,6, realmente en el mes de enero crecieron el número de hipotecas, en el mes de febrero caen y en el mes de marzo caen más y ya se acercan al 9%. Pero fijaros lo que pasa en el trimestre 2, ya caen un 21,7. ¿Qué quiere decir? Que ya empiezan, en el mes de abril caen un 10, en el mes de mayo caen un 18 y en el mes de abril, en el mes de junio se van a un 25%. Y desde entonces no hemos parado de estar por encima del 20% los 3 meses. Pero en septiembre, el número de hipotecas constituidas ha caído un 30%, o sea, lo cual es una auténtica barbaridad. O sea, es decir, ya estamos en que se constituye un tercio de las hipotecas que se constituían el año pasado. Veremos a ver octubre, noviembre y diciembre, pero la tendencia está clarísima a una bajada pero enorme. Es decir, es muy posible que en el último trimestre estemos por encima del 30% como trimestre, es decir, a la hora de constituir hipotecas. Pero si lo miras a efectos de valor, todavía es más duro, porque mientras las hipotecas han caído un 17,2%, el valor constituido de hipotecas cae un 18,6%. Lo tenéis ahí en la pantalla y hemos pasado de un valor completo de 51.000 millones de euros a 41.500 millones de euros de hipotecas constituidas. ¿Sabéis lo que significa esto? 9.000 millones de euros menos de hipotecas, multiplicarlo por el 21% y una recaudación menor de casi 1.900 millones de euros en IVA, automáticamente. Es decir, al no constituirse esta venta, automáticamente dejas de... Imagino que el mercado inmobiliario será la misma proporción. Sí, claro. De caída, quiero decir. Sí, efectivamente. Pero además me cuentan que hay un agravante, que no sé si tú estás de acuerdo con ello, que ahora mismo no se hacen hipotecas, pero no porque la gente no quiera, porque resulta que los alquileres ahora mismo están muy superiores al valor que pagarías de una hipoteca por el mismo piso, con lo cual no se dan hipotecas o porque los bancos no las dan o porque la gente no reúne las condiciones para pedirlas. Vamos a ver, es decir, en estos momentos, es decir, la situación es muy complicada. Es decir, las hipotecas actuales, es decir, han ido ya adaptándose al Euribor y ya están todos alrededor del 4%, por arriba, por abajo, 4,25, 3,75. Ya hemos dejado de pagar un 0,25, 0,50, máximo un 1%, con lo cual ya empieza a haber impagos de las hipotecas, con lo cual aparecen los departamentos de riesgos que para conceder nuevas hipotecas exigen grifo cerrado, exigen muchísimo más, mayores garantías. Es decir, ya no vale con que tengas una nómina, es decir, ya tu nómina tiene que tener un valor importante, ya no vale, es decir, con que lleves 1 año o 2 años en la empresa, ya necesitas llevar más de 5 años trabajando en el mismo puesto de trabajo, ya si son 2 nóminas, si las 2 nóminas, es decir, cuentan más, pero todo depende. Es decir, la banca en estos momentos, es decir, está en modelo de análisis, es decir, de riesgos muy profundo, que lleva directamente a que solicitar una hipoteca y que te digan que sí es mucho más complicado, y lo tenéis ahí. Es decir, no es que la gente no quiera comprar casas, no, claro que quiere comprar pisos, pero es decir, el problema está en que no te lo
conceden y por eso se constituyen muchas menos hipotecas y el valor, además, medio está cayendo. Es decir, por lo tanto, se han dejado de casi un 25%, un 18% en el año, pero por un 26% en el último trimestre, que es una auténtica locura. Con lo cual, ¿qué sucede? Menos promoción inmobiliaria, automáticamente, es decir, no hay nadie que promueva, que quiera hacer una promoción inmobiliaria. ¿Por qué? Primero, porque el propio promotor tiene que ir al banco a pedir dinero para hacer la promoción. Y ya no es lo mismo pagar un 1% de tipo de interés a tener que pagar un 4,5% o incluso superior, es decir, por el riesgo que implica hoy la promoción inmobiliaria y por la caída. Es decir, esto es un círculo vicioso. Es decir, hemos entrado en el círculo, o sea, la tormenta perfecta. Es decir, hasta que no salgamos empiecen a bajar los tipos de interés del Banco Central Europeo porque ya considere que la inflación se ha parado, que yo creo que empezará a pasar a finales del primer trimestre del 24, a principios del segundo trimestre del 24, empezará a tocar los tipos de interés si Europa sigue en la misma línea. ¿Tocar para bajarlos sí. o dejarlos? No, bajarlos. Vamos a ver. Alemania ha entrado en recesión. Alemania ha entrado en recesión, con lo cual estos tipos de interés a Alemania le están doliendo tremendamente. Estábamos en un 2,9 en la zona euro a cierre de octubre. Vamos a ver qué resultado da la zona euro, que es donde está la influencia del Banco Central Europeo, pero si esa 2,9 ha bajado a un 2,7, 2,6, como parece que puede pasar, el Banco Central Europeo tiene que empezar a aflojar. Es más, el Banco Central Europeo está empezando a tomar otras medidas, es decir, adicionales, es decir, a la subida de tipos de interés, que está drenando la liquidez. ¿Cómo? Pues es decir, cuando vencen cuando vencen deuda, es decir, piden amortización, es decir, retiran la deuda de su balance y por lo tanto retiran dinero. Es decir, si España le vencen 10.000 millones que tiene el Banco Central Europeo, es decir, pide a otros que se lo dan y le devuelve los 10.000 millones. Con lo cual, ya el Banco Central Europeo ha retirado 197.000 millones de masa monetaria. Es decir, con lo cual está constriñendo el crédito. Si se dice que va a seguir reduciendo y que esto puede llegar hasta el medio billón. Si tú tiras del mercado reduciendo masa monetaria, en un momento determinado tienes que aflojar el tipo de interés, sobre todo si la inflación se empieza a acercar al 2. Un 2,6, imagínate un 2,6 a finales de noviembre. Estará a 0,6 décimas de lo previsto. Con lo cual, a finales del primer trimestre, vamos, es decir, por mucho que haya dicho Lagarde, bajará tipos de interés y automáticamente empezará a suceder el tema inverso de lo que nos está pasando. Pero claro, mientras generas nuevas viviendas que vender, mientras generas tal, es decir, esto dura un año largo a partir de hoy. Es decir, el sector inmobiliario va a sufrir y esto va a afectar a la recaudación de impuestos. Vamos